Veamos otro ejercicio. Aquí nos piden hallar el valor de x y nos dan esta ecuación. Logaritmo de x es igual a 2 más logaritmo de 3 menos 2 por logaritmo de 5. Bien, muy similar al ejercicio anterior. La diferencia está en que no todos los términos son logaritmos. Aquí hay un término que solamente es el número 2. Bien, vamos a aprender algo nuevo aquí. Vamos a convertir este número 2 lo voy a convertir entonces a un logaritmo. Bien, lo único que tienes que recordar, por ejemplo, es de que el logaritmo de 10 es igual a 1, ¿cierto? Recuerda, ¿a cuánto hay que elevar la base, que es 10, para que me dé el argumento? A 1. Si yo tengo el logaritmo de 100, ¿a cuánto hay que elevar la base, que es 10, para que me dé 100? 10 al cuadrado me da 100, ¿cierto? De igual manera, logaritmo de 1000, ¿cuánto sería? ¿A cuánto hay que elevar la base, que es 10, para que me dé 1000? 10 a la 3, ¿no es cierto? 10 a la 3 me da 1000. Bueno, en este caso entonces, en vez del número 2, en vez de ese número 2, yo le puedo poner, por ejemplo, logaritmo de 100, ¿cierto? Y eso es lo que voy a hacer. Vuelvo a escribir entonces nuestra ecuación, pero ya en vez del número 2 le pongo logaritmo de 100. Ya está. Ahora, fíjate de que este término de aquí, que es el menos 2 logaritmo de 5, como es negativo lo voy a pasar a sumar al primer miembro, más 2 por logaritmo de 5. Ya está. También fíjate que este número 2 por logaritmo de 5, este número 2 podría pasar aquí como exponente del número 5, ¿no es cierto? Propiedad del sombrero que hemos visto. Ya está. Ahora sí, en el primer miembro tengo suma de logaritmos, por lo tanto podría utilizar nuestra propiedad que está aquí, ¿no es cierto? La suma de logaritmos se convierte en una multiplicación de argumentos. Aquí tendríamos entonces un solo logaritmo y el argumento sería el producto de x por 5 al cuadrado o 25. Lo mismo hacemos en el segundo miembro, un solo logaritmo, y como argumento sería el producto de 100 por 3, que es 300. Aplicamos antilogaritmos a ambos miembros, es decir, eliminamos el logaritmo y me quedaría 25x igual a 300. El 25 lo mandamos a dividir y tendríamos x igual a 12. Y ya está, esta es la respuesta, 12. Toca desarrollar el ejercicio número 8. Veamos, nos piden hallar el valor de x y nos dan esta ecuación. Logaritmo, cuyo argumento es raíz de x más 1, entre un logaritmo cuyo argumento es raíz cúbica de x menos 40 y este resultado es 3. Bien, para poder resolver este ejercicio, este denominador que está en el primer miembro lo voy a pasar a multiplicar al segundo miembro. Tendría esta expresión. Ahora, date cuenta que en el segundo miembro tenemos un 3 multiplicado por un logaritmo. Entonces, este número 3, por la regla del sombrerito, puede pasar aquí como potencia del argumento, ¿cierto? Bien, y nos queda entonces ahora sí, logaritmo de algo en el primer miembro igual a logaritmo de algo. Entonces significa que podemos sacar antilogaritmos o simplificarlos literalmente hablando y tendríamos raíz de x más 1 igual a este otro argumento. Bien, fíjate que en el segundo miembro esta raíz cúbica se va a anular con esta potencia, ¿verdad? Me quedaría entonces esta expresión. Ya está. A ver, fíjate, este más 1 lo voy a pasar a restar al segundo miembro, de manera que dejo sola esa raíz. Me quedaría entonces raíz de x más 1 y en el otro miembro x menos 41. Para poder anular esta raíz, lo que voy a hacer es elevar al cuadrado ambos miembros. Y desarrollo, en el primer miembro el cuadrado con la raíz se van a eliminar, me quedaría x más 1, y en el segundo miembro tendríamos que desarrollar el cuadrado de un binomio, que es el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Resuelvo. Aquí, entonces, en el primer miembro se va la raíz con la potencia, x más 1 es lo que me queda, y en el segundo miembro desarrollo el binomio. Cuadrado del primero, x cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, menos 82x, más el cuadrado del segundo, 41 al cuadrado, 1681. Muy bien, voy a pasar este x a restar al segundo miembro, este más 1 a restar al segundo miembro, y lo que me va a quedar es 0.
igual a x cuadrado menos 83x menos 1680. De esa manera me doy cuenta que esto de aquí es una ecuación cuadrática. Para resolverla hacemos aspa simple y nos va a salir la siguiente factorización: x menos 48 por x menos 35 igual a 0. Bien, igualamos cada uno de los factores a 0, procedimiento ya sabes, x sale 48 y x sale 35. Bien, ya está. Pasemos a ver otro ejercicio. Vamos con propiedades. A ver, aprendamos la regla de la cadena. Tenemos aquí un logaritmo de a en base b y lo vamos a multiplicar por otro logaritmo y luego por otro logaritmo y por otro logaritmo, ¿bien? Pero la característica es la siguiente, mira. El primer argumento es a y al multiplicar por un logaritmo, observa que ese logaritmo tiene una base que es igual a este número que está acá, ¿cierto? A y acá también es a. Observa, al multiplicar por el siguiente logaritmo, este argumento es igualito que la base del siguiente logaritmo. Y lo mismo sucede acá. Este argumento es igual a la base de este logaritmo. ¿Bien? ¿A qué es igual entonces cuando sucede esto? Entonces, una forma de acordarse es que literalmente, mira, esta a con esta a se van a ir eliminando. Esta c con esta c se va a eliminar, esta d con esta d se va a eliminar, y lo único que te quedaría sería la primera base y el último argumento. ¿Bien? Entonces ponemos logaritmo, la primera base que es b, y el último argumento que es e. Bien, esa es la regla de la cadena, muy importante. A partir de esta regla de la cadena, nosotros podríamos deducir otras fórmulas, como por ejemplo el cambio de base. Si nosotros tenemos aquí un logaritmo cuya base es b, a veces nos interesa cambiar esa base. Ya no queremos que sea b, queremos que sea m, por ejemplo. ¿Listo? Queremos que sea n. Entonces, para cambiar de base tenemos que hacer una división, mira. En la que en el numerador pondríamos logaritmo, la nueva base que queremos, n, y ponemos como argumento al argumento del logaritmo. ¿Bien? Y en el denominador ponemos nuevamente un logaritmo, la base que queremos, y esta vez como argumento es la base del logaritmo. ¿Bien? Ya veremos mejor con los ejercicios. Definamos también lo que es un cologaritmo. Cuando nosotros tenemos cologaritmo de a en base b, lo único que significa que es un logaritmo negativo, nada más. Bien, cologaritmo es un menos logaritmo. Bien, la base y el argumento quedan iguales. Veamos lo que es un antilogaritmo. El antilogaritmo de a en base b, bien, es lo mismo que b elevado a. ¿Sí? ¿Listo? La base elevado al argumento. La importancia del antilogaritmo radica cuando la juntas con un logaritmo. Por ejemplo, tenemos antilogaritmo en base b de un logaritmo en base b de a. Bien, entonces cuando tú juntas un antilogaritmo con un logaritmo, con la misma base por supuesto, entonces estos se van a anular y lo único que te va a quedar es a. Vamos a aplicar estas propiedades. Por ejemplo, tenemos acá un ejercicio. Vamos a hallar el valor de x en esta ecuación. 5 elevado a logaritmo de x en base 3 más 7 por x elevado al logaritmo de 5 en base 3 igual a 200. Veamos. Observa que los logaritmos que están presentes en la ecuación se parecen bastante. Aquí tenemos logaritmo en base 3 y aquí también logaritmo en base 3, sino que aquí es 5 y aquí es x. Pero fíjate, en esta expresión que está aquí, observa que este 5 y este x se pueden intercambiar. Eso hemos visto en las propiedades, te las recuerdo, aquí está, mira. Cuando tenemos entonces un número elevado a un logaritmo, entonces este valor de c y este valor de a se pueden intercambiar y quedaría c elevado al logaritmo de a en base b. Eso es lo que voy a hacer acá. El 5 se intercambia con el x y me va a quedar esto. ¿Estamos? Ahora observa, mira que toda esta expresión que está aquí es igualita a esta expresión que está aquí.
Bien, para poder desarrollar esta adición sería mejor que le cambiemos de variable, por ejemplo a. Bien, si esto fuera a, entonces sería a más 7a, y eso vale 8a. 8 por esa cantidad. Resolver esta ecuación ya es muy sencillo, el 8 lo paso a dividir. Bien, y nos faltaría, para que quede solo el valor de x, entonces tendríamos que deshacernos de esta potencia. Bien, para eso vamos a hacer lo siguiente. Mira, voy a utilizar la regla de la cadena. Voy a elevar a ambos miembros a la logaritmo de 3 en base 5. Bien, ¿por qué precisamente a esta cantidad? Porque cuando yo multiplique estas dos potencias, vas a ver que voy a utilizar la regla de la cadena. Fíjate, aquí entonces en el primer miembro voy a multiplicar estas dos potencias, y aquí en el segundo miembro, este 25 lo voy a cambiar por 5 al cuadrado. Ahí está. Y observa entonces que aquí lo que tendría sería una multiplicación de logaritmos, y acá el argumento pasa a ser la base del siguiente logaritmo. Podríamos utilizar entonces la regla de la cadena y eliminar, ¿no es cierto?, literalmente estos dos de acá, y lo que me quedaría sería la primera base y el último argumento. Tendría entonces x elevado a logaritmo, la primera base, 3, y el último argumento, 3. Y en el segundo miembro, tú puedes intercambiar este número 2 por esta potencia de acá, ¿cierto? Lo que he hecho es intercambiar entonces. Los he intercambiado. ¿Para qué? Para poder aprovechar una propiedad importante, ¿no es cierto? Cuando tenemos un número que está elevado a un logaritmo cuya base es igualito que este de aquí, el resultado de esto vendría a ser 3. ¿Listo? Eso lo hemos visto en la primera tanda de propiedades. En el primer miembro entonces tengo un logaritmo de 3 en base 3. Esto vale 1, ¿verdad? Esto vale 1. Tendríamos entonces x elevado a 1 o simplemente x. Y en el segundo miembro habíamos dicho, esto que está dentro del paréntesis es igual a 3. Y 3 al cuadrado vendría a ser ¿cuánto? 9, ¿verdad? Ya está.